Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Bueno, de acá vamos a salir bendecidos por nuestro amado Señor, porque nos reunimos para adorarle, para alabarle por su fidelidad y por su amor inagotable. Por eso alabamos al Señor, amén. Bueno, nos ponemos por favor sobre nuestros pies. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 145. Si ustedes tienen sus Biblias, sería bueno que siguieran la lectura. Yo lo leo en Nueva Traducción Viviente. ¿145? ¿Lo tenemos? «145, dice la palabra del Señor: Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza, nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder, contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado, pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan de verdad. Iglesia, invoquemos el nombre de nuestro Señor con todo nuestro entendimiento en esta mañana. Y Él está cerca de nosotros. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor, alabaremos al Señor, iglesia, y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Amén. Amén. Un aplauso fuerte al Señor, al digno de alabanza. Cantar a Dios, todo le pertenece.
Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él derrotó la muerte y el pecado. Lo leemos en su palabra. Dice el Salmo 19 del 7 al 11, dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. ¿Cuántos de ustedes no han leído la palabra y se llenan de regocijo y descansan y encuentra uno alivio? Y mejor dicho, es una lámpara definitivamente en nuestro caminar. Los mandatos del Señor son claros, se entienden. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, para nosotros, la iglesia. Una gran recompensa para quienes la obedecen, dice la palabra. Vamos a cantar alegres a nuestro Señor porque tenemos su palabra que nos ayuda a vivir, que nos ayuda a estar seguros y confiados en Él. Amén. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es de mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es de mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra, y así siempre tú mi delicia serás. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de quienes creen. Iglesia, ustedes creen en el nombre del Señor, que es el Hijo de Dios, que murió en una cruz, que resucitó y hoy podemos tener vida eterna gracias a su nombre. Amén. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Gracias, Señor, por tu palabra.
Iglesia, estábamos cantando una estrofa en esta canción que dice: tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Esto es muy importante, que en nuestra oración podamos pedirle al Señor que nos avive, que nos dé entendimiento para leer su palabra, que nos enseñe a guardar su palabra, que nos dé pasión por ella. Es algo que necesitamos, porque es algo que no nos sale naturalmente. Es algo que necesitamos, iglesia. Vamos con las palmas. Sino el Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor, hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes? ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar con una cruz? Tus planes grandes Dios poderoso,
tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es el dominio, Señor, por siempre y para siempre. De vivir
Cantaremos de tu amor, Señor. Cantaremos de tu fidelidad. Cantaremos de tu ayuda, Señor, en tiempos difíciles. A pesar de la angustia, del temor que invade la mente, el alma, a pesar de las situaciones difíciles, de la escasez, del dolor, a pesar de todas estas cosas, podemos ver tu mano poderosa rescatándonos, alentándonos con tu palabra, Señor. Y hoy nosotros, tu iglesia, cantamos para ti, Señor, cantamos de tu amor. Por tu amor que hoy tengo tu perdón, y es por tu amor que hoy puedo descansar en ti, por tu poder que hoy todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí y canto de tu amor, canto de tu poder y canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Cántale al Señor, no hay nada tan grande como tú. Y es por tu amor que tengo tu perdón, y es por tu amor que puedo descansar en ti, por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí, canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Vamos, iglesia, vamos a cantar nuevamente este coro. Y es por tu amor que tengo tu perdón, y es por tu amor que puedo descansar en ti, por tu poder que todo se estremece. Puedo
Amada familia, es un gozo, una alegría el poder estar por este medio otra vez conectado y poder brindarles, compartir con ustedes algunas de las cosas que Dios me ha enseñado. Vamos a iniciar orando, diciendo: Padre Celestial y buen Dios, damos muchas gracias por el privilegio, la oportunidad, Señor, que tenemos de, a la luz de tu palabra, Señor, poder revisar algunas áreas en nuestra vida que necesitan ese toque especial tuyo, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté ahora en nosotros, sobre nosotros, Señor, mostrándonos aquellas revelaciones que deseas que nosotros, Señor, tengamos para poder vivir la clase de vida, Señor, que tú deseas que cada uno de nosotros tengamos, Padre, individualmente, pero también, Dios, como iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué me importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni para dónde voy? Eso es un estribillo de una canción viejísima. Creo que el título es El Vagabundo. Pero en alguna manera fue como que una filosofía que marcó un periodo de mi vida, particularmente ese tiempo en el cual pues me sentía muy confundido, culpable, avergonzado, por el tipo de cosas, la clase de vida que yo hacía, lo que yo estaba viviendo. Y bueno, claro, hubo pues también al pasar el tiempo la convicción de que realmente no es solo cuando uno está fuera del conocimiento de Dios, inclusive también después de conocer del Señor Jesucristo, sabe uno que puede también tener esas crisis existenciales que podemos experimentar todas las personas. No sé si tú te habrás preguntado algo como eso. Realmente, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí en este mundo? ¿Cuál es el propósito? Y bueno, ¿qué va a suceder al final? ¿Qué va a pasar al final de mi existencia? Y bueno, creo que estas son preguntas muy válidas. En mi caso, yo me hice en varias ocasiones preguntas de este tipo y la verdad, motivado, pienso, por vacíos que existían en mi vida y también pues la curiosidad espiritual desde joven, pues me llevó a que, pues de alguna manera decepcionado de la religión tradicional, pues me metiese en otro tipo de sectas religiosas, como lo fue la Augusta Orden Rosacruz, como lo fue en su momento también escuelas esotéricas como la de la Gran Confraternidad Universal de Ser George de la Ferrier, el Cristo de la Era de Acuarios, como meterme casi de cabeza para ser influenciado por todas las teorías de la nueva era, ser influenciado inclusive por Ganímedes, ¿verdad? Se supone una de las lunas de Júpiter, de donde llegan los extraterrestres, los ovnis, muchas cosas de ese tipo. Realmente me metí de cabeza en eso, adquirí una cantidad de libros, todos los 22 tomos de la Ariel esotérica, cosas de parapsicología, empecé a meterme también al desarrollo de la telepatía, la telequinesis y muchas cosas, realmente, todo un salpicón. Para al final de todo llegar a la conclusión, hermanos, de que para estas preguntas nadie sabe nada. Afortunadamente, además de todas estas filosofías humanas, de todas estas ideologías, nosotros tenemos, además de las especulaciones humanas, la revelación divina. La Biblia nos da unas respuestas necesarias y nos muestra la clase de propósitos divinos que Dios tiene para nosotros, para nuestra existencia. Pero permítame hacer un paréntesis antes de abordar el tema. Quizás tú hayas sido de aquellas personas que sabes que quizás desde antes de nacer fuiste rechazado, como en mi caso. Hay algo que quiero decirte y es de parte del Señor. Realmente en el Antiguo Testamento Él muy claramente estaba diciendo, y hay muchas citas sobre esto, está Isaías 44:2, en donde Él dice: yo soy tu creador, yo he cuidado de ti aún desde antes de que tú nacieras. Y esta idea realmente también se ratifica en el Nuevo Testamento, la tenemos muy clara en Efesios capítulo 1, versículo 4, en donde se nos dice que antes de la fundación del mundo nosotros ya estábamos predestinados para un futuro que el Señor había diseñado para nosotros. Y en verdad es muy bueno saber y conocer, como el salmista sabía, de que Dios tiene buenos propósitos para nosotros, que esos propósitos se cumplirán. Dice el Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí, porque grande es su misericordia, grande es su amor realmente para con nosotros, y Él no va a abandonar la obra de sus manos. Lo que empezó en nosotros, realmente Él lo va a culminar.
Y creo que esto es muy importante que lo sepamos. Ahora sí, ya permítame cerrar el paréntesis y volviendo al tema, entonces, ¿cuál es la razón de ser de nuestra existencia? Pues en la Biblia nosotros encontramos que no solamente a nivel individual, a nivel personal, pero también como iglesia, pues la Biblia nos da respuesta, inclusive en palabras del mismísimo Señor Jesucristo, nosotros encontramos respuestas pertinentes a estas preguntas. Y podemos verlas en lo que conocemos, pasajes muy conocidos como el gran mandamiento y la gran comisión. Entonces les invito a que nosotros miremos cómo verdaderamente Dios sí tiene propósitos para nosotros como personas, pero también para todos nosotros como iglesia. Dice allí en el gran mandamiento, y uno de ellos, estaba hablando de los fariseos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sí, en la Shemá, ya en Deuteronomio capítulo 1, nos está diciendo, y con todas tus fuerzas también. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento hasta ese momento válido. Pero también nosotros encontramos, sí, el gran mandamiento, pero también encontramos la gran comisión. Y esto, pues obviamente Jesús resucitado nos habla de esa gran comisión. Dice, pero los 11 discípulos, Mateo 28, 16 en adelante, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A la luz de estos pasajes bíblicos, entonces nosotros podemos ver por lo menos 5 propósitos claros de Dios, y en boca de Jesús, de una manera clara, precisa, concisa, nos está diciendo estas cosas. ¿Qué vemos nosotros inicialmente en el gran mandamiento? Dice allí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Él está hablando aquí de adoración, está hablando aquí de consagración, de entregarle la vida a Él. Y también más adelante dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando del servicio, el ministerio, como se conoce en el argot cristiano, que nosotros podemos desarrollar en favor de las demás personas. Ahí vemos 2 propósitos que tienen que ver con adoración, que tienen que ver con servicio, pero también allí en la Gran Comisión dice, id y hacer, más allá de invitar, traer, está diciendo id. Se supone que está hablando de compartir algo, de compartir el evangelismo, de ir a las naciones, está hablando de misiones. ¿Y qué es lo que se supone que nosotros debemos hacer? Pues aquí está diciendo bautizando. Qué importante es ese bautismo, porque nos está hablando de incorporar, de dar un acompañamiento, de tener una comunión con los hermanos. Y más adelante está diciendo enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Está hablando aquí de discipulado. Entonces, recapitulando, el gran mandamiento, la gran comisión, nos muestran que nosotros existimos por 5 grandes razones. ¿Cuáles son? Primero, para celebrar la presencia de Dios mediante la adoración, pero también para comunicar el mensaje de Dios participando en el evangelismo, pero igual para incorporar a la gente de Dios en su familia por el compañerismo, también para edificar a la gente de Dios por medio del discipulado y por último para demostrar el amor de Dios a través del ministerio. Entonces creo que tenemos esto claro y déjeme entonces como que meterme en cada uno de estos temas, en cada uno de estos asuntos, porque creo que bien vale la pena. En primer lugar, nosotros existimos para celebrar la presencia de Dios. Estamos hablando de adoración. La primera prioridad que nosotros tenemos como seres humanos individualmente, pero también como iglesia, es adorar a Dios. Y eso pues nos está diciendo muy claramente que no solo estamos sobre esta tierra para tener una bonita familia, adquirir cosas costosas, tener éxitos en nuestras labores, en nuestras carreras. No, estamos para mucho más que eso. Nosotros estamos sobre esta tierra para tener
una reconciliación con Dios y poder mantener una relación cada vez más estrecha con nuestro Creador, una relación íntima con Dios, es decir, tener comunión, tener compañerismo con Él. Ahora, ¿cómo se manifiesta el amor hacia Dios? Pues obviamente a través de la adoración. Nosotros encontramos allí en Mateo 4, en el momento en el que el tentador está tratando de seducir al Señor Jesucristo, que le ofrece todos los reinos de la tierra, y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Solamente a Dios adorarás y solo a Él servirás. Saben, yo sé de muchos hermanos que muy animadamente pues tratan de servir al Señor, pero qué importante es recordar que primeramente viene la adoración. A veces estamos tan dedicados a servir, pero se nos olvida que necesitamos primeramente adorar. Ahora, la Biblia dice que nosotros fuimos creados con un propósito muy claro, para gloria y alabanza de su nombre. Para eso fuimos creados. Claro, si no lo estamos alabando, adorando a Él, seguramente vamos a estar haciéndolo a cualquier ídolo y quizás ese ídolo seamos nosotros mismos. Y saben, qué importante recordar es que Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. En tal manera que esto es algo que necesitamos tener muy claro. Y sin embargo, el Dios que nos creó y que quiere tener compañerismo con nosotros, hay una cosa que sí busca, una cosa que busca en sus hijos. Y lo dice allí en Mateo capítulo 4, versículo 23, Él desea encontrar adoradores, que le adoren, pero que le adoren en espíritu y verdad. Dice que sus adoradores deben rendirle culto en espíritu y en verdad. Y bueno, muy seguramente cuando se reúnen en las congregaciones a adorar juntos, pues nosotros nos damos cuenta de la gran diversidad de maneras en cómo hacemos eso. Las diferencias culturales pues son marcadas de alguna manera, y hay personas que pues nosotros podemos observar, o grupos religiosos que nosotros podemos observar que son pues muy formales en su manera de hacer las cosas, ¿verdad? Tienen todo un protocolo, la manera en cómo se visten, pues lo que cantan, quizás acompañados apenas de un órgano, pues son himnos, y diríamos que están muy atentos a guardar la compostura. Por el otro lado, también nosotros podemos ver que hay otros lugares en donde pues todo es muy espontáneo, muy informal, en donde pues realmente no importa si la persona está de jeans, camiseta y tenis, y pues uno ve que realmente pues no solamente cantan y aplauden, pero también saltan, brincan. Hay otra clase de expresiones que pues están como que de una manera muy marcada, muy diferente. ¿Sí? Y entonces nosotros nos podríamos llegar a plantear una pregunta, y es realmente cuál de ellos están haciendo lo que es correcto y quiénes no. Pues bueno, lo que nosotros podemos observar a la luz de la Escritura es que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu. No basta con adorarle con nuestro cuerpo físico, con nuestra alma, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad. No, Él está deseando adoradores que le adoremos también en espíritu, es decir, la parte más íntima de cada ser humano, en donde podemos tener el contacto con Dios, porque Dios es espíritu, y cuando tenemos nosotros ese contacto, realmente estamos adorando como Dios quiere, en espíritu. Adorando en espíritu, pero también nos dice de que debemos estar adorándole en verdad, es decir, apartados de toda hipocresía, de todo interés en mostrar una imagen, de proyectar algo que en realidad pues nosotros no somos. Se nos está hablando aquí de integridad. Ahora, el punto, hermanos, nosotros aquí en la iglesia, en tu palabra, pues creemos que pues estamos haciendo una oración espontánea, que queremos realmente mostrar a Dios la alegría, el gozo que nos produce estar con Él. Celebramos realmente su presencia cuando estamos así reunidos como hermanos, y pues obviamente tratamos de mantener un cierto orden, ser equilibrados, etc. Es la manera en cómo nosotros lo hacemos. Ahora, también personalmente hay pues manifestaciones, maneras en cómo nosotros estamos adorando a Dios, y adoramos a Dios cuando estamos hablando con Él
orando a Él, cuando estamos nosotros en esa disposición no solamente de recibir, meditar, pero también de obedecer a su palabra, ahí nosotros estamos mostrando eso, cuando estamos dispuestos a servir en diferentes áreas del ministerio, se hace con niños, no sé, colaborando como anfitriones, en cualquier circunstancia, quizás preparando tintos o quizás dando un mensaje, una enseñanza en algún grupo, participando en los grupos de discipulado, etcétera, etcétera. En realidad ahí estamos haciendo lo que debemos hacer. Si testificamos, estamos adorando a Dios. Ahora, Dios realmente espera que nosotros tengamos una adoración hacia Él que sea, pues diríamos nosotros, permanente, que estemos adorándole con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. En realidad eso es de lo que se trata, no es solamente unas cuantas horas en un servicio un domingo o un sábado, ¿sí? Podemos siempre estar celebrando la presencia de Dios en nuestra vida. Pero también un segundo gran propósito tiene que ver con que nosotros existimos para comunicar el mensaje de Dios. Y estamos hablando de evangelismo. Evangelismo, pues una definición podría ser el compartir las buenas nuevas de Dios, el mensaje de Dios. Encontramos una cita que quiero que miremos en Efesios capítulo 3, versículos 8 al 11. Está escribiendo Pablo y dice: aunque soy el menos importante del pueblo de Dios, Él me concedió el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las infinitas riquezas de Cristo. Dios me encargó el trabajo de sacar a la luz su plan secreto, pues el creador de todo lo que existe tenía oculto su plan desde el principio. ¿Cuál era el plan? Pues que realmente no solo la salvación era para los judíos, pero también para usted y para mí, para los gentiles. Eso sucedió para que todas las autoridades y poderes en el cielo conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Esto está de acuerdo con el plan eterno que Dios cumple en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el propósito de Dios es que nosotros hablemos de su asombrosa presencia, de su esencia, de quién es Él, pero también de las cosas increíbles que Él ha hecho, que hablemos del plan perfecto que Él ha diseñado para redimir a toda la humanidad, que hablemos de eso. Pero ¿por qué a veces eso no sucede? ¿Qué es lo que puede estar fallando? Ya, pues Dios hizo su parte. El sacrificio de Jesús, por un lado, fue suficiente, pero hay algo más. Si vemos nosotros el libro de Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14, dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden invocarle que lo salve a menos que hayan creído en Él? ¿Cómo pueden creer en Él si nunca han oído hablar de Él? ¿Y cómo pueden oír hablar de Él a menos que alguien les diga? El punto aquí, el punto clave es que todos tenemos que evangelizar. Y saben, la mayoría de las personas a quien yo conozco realmente han llegado a la iglesia después de que alguien les ha compartido del Señor Jesucristo. Y quieren saber más, tienen sed, tienen hambre de más. En tal manera que uno de nuestros propósitos tiene que ver con evangelizar, predicar las buenas nuevas de salvación. Y tomemos en cuenta dos cosas. Primero, que Dios ama a los seres humanos y Dios quiere que todos se salven. Lo dice en 2 de Pedro 3:19. Él es paciente para con todos y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí en tu palabra, nosotros creemos que el mundo tiene necesidad de muchas cosas, pero la principal necesidad que tiene es la necesidad de conocer al Señor Jesucristo, y nuestra responsabilidad es presentárselo. Ahora bien, también el Señor mismo nos está diciendo que tenemos que alcanzar a las personas. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Él nos dice que debemos ser testigos, y no está diciendo que debemos ser jueces, ni fiscales, ni siquiera abogados defensores. Debemos ser testigos, y un testigo habla de lo que sabe, de lo que conoce, de lo que ha sido su experiencia. De eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Ahora, no nos está diciendo que esto sea una opción. Debemos ser testigos. Esto es un imperativo. Realmente tenemos que hablar. No depende de si queremos o si nuestro estado de ánimo no da para eso. No, realmente esto es una instrucción para sus discípulos, y creo que tú y yo lo somos. Un tercer propósito es que nosotros existimos para incorporar a la gente de Dios en su familia. Estamos hablando de comunión, estamos hablando de bautizar, ¿sí?
estamos hablando de compañerismo. Y realmente, sí, la Gran Comisión nos habla de la importancia de bautizar a aquellos que son los nuevos creyentes, las personas que están llegando, porque necesitamos incluirlos dentro de la familia de Dios. A lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros lo que estamos viendo es que la gente recibía el mensaje y casi que simultáneamente pues recibían también el bautismo en agua. Pues eso es lo que vemos aquí, y hay muchos ejemplos. Y en primer lugar, pues podemos observar el ejemplo de Pedro allí en Pentecostés, cuando da un tremendo sermón todo confrontador y demás, ¿verdad? Y allí en el versículo 41, capítulo 2, él está diciendo que se dice allí, que los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia. En ese mismo día, como 3,000 personas en total. Es decir, esto fue multitudinario, ¿verdad? Pero también en Hechos 8:35 se nos relata la historia de Felipe, que fue llevado por el Espíritu al desierto y aparece a un hombre, que era eunuco, ¿sí? Pero el evangelista le compartió a este hombre, a este etíope, y él estaba leyendo allí en Isaías 53 y no podía comprender muy bien, y pues Felipe llega para aclararle las cosas, y fíjate lo que dice desde el versículo 35, dice: entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Cuándo? El mismo día que recibió del Señor. Pero también un ejemplo, yo diría que muy claro y trascendental, lo encontramos nosotros en Hechos capítulo 9 y tiene que ver con la conversión de Saulo. Recordaremos nosotros de que en ese encuentro que él tuvo con el Señor, pues él quedó ciego y en esas condiciones fue a parar allí a Damasco, y entonces el Señor habló a un hombre sencillo, común, corriente, llamado Ananías, que a pesar de su temor, pues fue obediente y fue a encontrarse con Saulo de Tarso, y ese perseguidor de cristianos. Y miren lo que dice la Escritura en el versículo 17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Fue bautizado casi que, sí, inmediatamente, que hizo su aceptación. Este hombre pues fue no solamente sano, pero también recibió el bautismo. Y podemos entonces recordar, hermanos, que el bautismo es el siguiente paso para aquellas personas que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal y han comprendido que verdaderamente Él es el quien da vida abundante en la tierra y vida eterna en el cielo. Entonces es muy importante pensar en que este acto físico tiene un simbolismo muy profundo, porque se está manifestando exteriormente lo que ha ocurrido interiormente en el corazón de una persona. Delante de testigos se está mostrando algo que ya ocurrió en mi corazón. Cuando recordemos el simbolismo, que cuando la persona se sumerge en las aguas bautismales, pues en alguna manera se está identificando con la muerte del Señor Jesucristo, pero también con la muerte al pecado, con la sepultura, cuando es sumergido, ¿verdad? Pero también cuando emerge de esas aguas bautismales está identificando con la resurrección de Cristo. Y personalmente es como si estuviese resucitando a un nuevo estilo de vida. Es una criatura nueva en el Señor Jesucristo. Ahora, es muy clave que nosotros sí podamos identificar como iglesia al nuevo miembro de la familia de Dios, para que también pues podamos prestarle toda la ayuda que esta persona, pues bebé en Cristo, ha de necesitar para poder madurar realmente en el Señor, en su relación no solamente con el Señor, pero también obviamente en su relación con la iglesia en la cual el Señor pues le ha colocado. Un cuarto propósito que nosotros encontramos aquí en la Escritura es que nosotros existimos para edificar a los hijos de Dios. Estamos hablando de discipulado, y esto tiene que ver con ayudar a otros creyentes a crecer espiritualmente. Dice en Hebreos 6:1, dejemos las enseñanzas elementables sobre Cristo y sigamos hacia la madurez. Evidentemente sí hay mucho más
después de que nosotros conocemos al Señor Jesucristo. Realmente el recibirlo, el nuevo nacimiento, pues es el primer paso de un camino que ahora vamos a recorrer. Jesucristo es el camino, pero es un camino que vale la pena estar creciendo en él. Por eso podemos leer en 2 de Pedro 3:18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También podemos leer en Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13, donde dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Una de nuestras metas para este año es hacer discípulos de Jesús para que lleven una vida de adoración, santidad, amor fraternal y servicio. Y lo estamos tratando de hacer a través de la cartilla Descubre tu palabra. ¿Sí? Y pues realmente allí hay unos temas que todos necesitamos saber, que tienen que ver con cómo podemos hablar, caminar y aprender de Dios las lecciones que quiere darnos, cómo podemos ser nosotros llenos de su Espíritu Santo, cómo nosotros podemos convivir con la familia en la fe que Dios nos ha permitido conocer, y también cómo podemos testificar a otros sobre lo que nos ha sucedido, en tal manera de que esto es clave para cada uno de nosotros. Y es bueno también recordar que todos nosotros estamos creciendo, estamos madurando, y todos debemos llegar también teniendo como modelo al Señor Jesucristo, a ser perfeccionados, es decir, a ser tratados por Él, para que lleguemos a ser la clase de hombres y mujeres, personas que Dios quiere que cada uno seamos. Y en quinto y último lugar, el propósito de nuestra existencia es que nosotros existimos para demostrar el amor de Dios. Y estamos hablando de ministerio. Y una definición de ministerio es mostrar a otros el amor de Dios. Realmente eso es lo que tenemos que hacer. Y creo que lo que primero tenemos que ser conscientes es de que todos nosotros, seres humanos, hemos sido lastimados. Todos estamos quebrantados. Ese quebrantamiento, de alguna manera, empezó inclusive desde el Edén, pero todos nosotros, tú y yo, estamos librando en alguna manera una batalla. Estamos teniendo que sufrir a causa de heridas que, aparte de aquella, pues hemos también venido recibiendo, se nos han venido infringiendo a lo largo de nuestra existencia. Todos nosotros estamos en una lucha. Y la verdad, hermanos, pues no importa qué tan bien te ves, no importa si de pronto pues los zapatos sí te combinan con el bolso, no importa si pues has tenido pues éxitos, reconocimientos y cosas tan interesantes en la vida, si hoy por hoy pues puedes gozar de un buen automóvil, de una buena casa, si has adquirido un buen trabajo. La verdad, hermanos, es que ninguna cosa es suficientemente importante porque en el corazón de todo ser humano hay un vacío, y ese vacío únicamente lo puede llenar Dios. Es el único que puede hacerlo. Él solamente puede satisfacer esa necesidad, Él solamente puede permitirnos ganar esa batalla y entender que sí, seguramente hay muchas necesidades en medio de la humanidad, pero la necesidad número uno en cualquier ser humano tiene que ver con la salvación de su alma, y nosotros podemos hacer algo al respecto. Lo que tenemos que hacer nosotros en realidad es presentarle, porque es la iglesia la que tiene la solución. Tenemos que presentarle al Salvador, al Redentor, y su nombre es Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer. Y pues en realidad sí, la existencia de la iglesia tiene que ver con esto, tiene que ver con satisfacer necesidades de otros, pero no de cualquier manera. Debemos hacerlo con amor. No solamente las personas que nos congregamos aquí en tu palabra o en las iglesias cristianas, sino también tenemos que extender la gracia de Dios, el amor de Dios a las comunidades que nos rodean. Todos necesitamos lo mismo, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Hoy, desafortunadamente, hay mucha gente en todos los lugares que están muriendo sin Dios. Nosotros podemos hacer una diferencia. Entonces, de lo que se trata es que nosotros debemos mostrar el amor de Dios, satisfacer necesidades. Pero las palabras de Jesús son siempre muy claras. En Juan 13:35 está escrito: de este modo,
todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El Señor Jesús hubiese podido haber pensado en otras maneras en que nosotros hubiésemos podido ser conocidos como discípulos, sencillamente por la clase de ropa, o no sé, la manera en cómo nos vestimos, quizás por las predicaciones, las cosas que nosotros hacemos, pero no nos puso a levitar, nos puso realmente a movernos entre los seres humanos, y lo que Él dijo que sería realmente el factor por el cual se nos conocería es por el amor que podríamos tener unos por los otros. Esa es la manera en cómo nosotros podemos impactar a un mundo necesitado de amor y de aceptación, en realidad. Ahora, los pastores de esta iglesia, los pastores de tu palabra, sí somos un grupo de cristianos que queremos que nuestros hermanos, igual que nosotros, pues estemos mostrando ese cuidado, esa atención, ese deseo del bienestar de otros, y que lo estemos mostrando, y que realmente ese encuentro que seguramente todos hemos recibido con la gracia de Dios, ¿verdad? Porque aquí tenemos un encuentro de gracia, lo podemos estar también exteriorizando hacia otras personas para que también lo vivan. Ese es el deseo de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 12 versículos 4, 5 y también 27 lo siguiente: ahora Dios nos da diversas clases de habilidades especiales. Hay clases diferentes de servicio a Dios o ministerio. Todos ustedes juntos forman el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es una parte separada y necesaria de Él. Una de las metáforas favoritas en la Biblia es pensar en que nosotros somos un cuerpo, y realmente nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Un cuerpo en el cual pues Cristo es la cabeza y todos los demás pues somos miembros y estamos conectados, ¿verdad? A través, yo diría que como que de unos miembros sensoriales, yo diría el Espíritu Santo, que de alguna manera está impartiendo dirección a todos los órganos para que obremos de conformidad a lo que dice la cabeza, lo que dice Cristo, la manera en cómo nos guía. Pero sí, claro, hay diferentes miembros dentro de este cuerpo. Pues algunos seguramente seremos los ojos, la nariz, la boca, los oídos, quizás el cuello que sostiene la cabeza, órganos internos, los brazos, las piernas, quizás el dedo más pequeño del pie izquierdo, no lo sé. Pero lo que sí debemos tomar en cuenta es que todos nosotros somos valiosos e importantes para el funcionamiento de este cuerpo. Quizás haya personas que tienen el sentir de que no tienen mucho que dar, de que pues realmente pues no tienen preparación teológica, no han hecho esto o aquello. Pues yo quiero decirles algo, hermanos, realmente Dios es especialista en tomar a personas ordinarias para hacer con ellos cosas extraordinarias. Y vale la pena realmente sencillamente tener lo que Dios busca: corazones dispuestos para permitir que Dios obre su perfecta voluntad dentro de nosotros y a través de nosotros para con los demás. Ahora, en la iglesia, tu palabra, cada persona, cada tarea que se hace, la consideramos supremamente valiosa. Y lo que le da más valor realmente es cuál es la fidelidad con la que emprendes cada una de las cosas que el Señor te está mostrando debes hacer dentro de la iglesia. El amor y la fidelidad con la cual tú obras realmente muestra el Dios, el Jesús que vive en ti. En conclusión, hermano, quizás en el pasado tú has vivido una desilusión, un fracaso, y quizás por eso, o por genuina curiosidad también, como en mi caso, pues has tratado de encontrar respuestas a preguntas que son claves en la vida de los seres humanos. ¿Por qué existo? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí en la vida? ¿Para dónde voy? ¿Cuál será mi destino eterno? ¿Sí? Y pues bueno, son preguntas muy válidas, pero sí te quiero recordar, hermanos, que la verdadera, la acertada respuesta realmente no la vas a encontrar mirando hacia atrás el pasado, no la vas a encontrar mirándote alrededor en aquellos que se creen sabios en su propia opinión, no la vas a encontrar en filosofías humanas, en ninguna ideología que seres humanos limitados realmente pues estén tratando de profesar y de compartir. Realmente, hermanos, a quien tú y yo siempre necesitamos mirar es al Creador del universo. Nosotros debemos ir a quien verdaderamente tiene todas las respuestas que nosotros seres humanos
necesitamos. Tienes que ir al autor de la vida. En Él vas a encontrar las respuestas que tu alma necesita para poder llenar ese vacío con el que probablemente estás caminando hoy en día. Dios quiere llenar tus vacíos. Y les recuerdo, hermano, nosotros realmente tenemos propósitos claros en nuestro transitar por esta tierra. Tiene que ver con que adoramos al Señor. Tiene que ver con que evangelizamos, compartimos las buenas nuevas de salvación con otras personas, a quienes también incorporamos a la familia de Dios. Les hacemos sentir que este es su lugar, que verdaderamente Dios les ha acogido y que con nosotros están en el lugar que Dios les ha llamado a estar. Pero también que nosotros estamos procurando por el crecimiento, la edificación de nuestros hermanos en la fe, que queremos todos juntos realmente llegar a la medida de la estatura de este Señor y Creador, Dios, nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, qué importante que tomemos claro esto. Estamos aquí para adorar, evangelizar, edificar, acompañar y servir. Y recuerde esto, un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión producirá creyentes maduros y una iglesia saludable. Terminemos en oración, dándole gracias a Dios por esta enseñanza. Realmente hace mucho tiempo que Dios me mostró estas cosas, me enseñó estas cosas y agradezco el privilegio de poder hoy compartir con ustedes. Padre, hoy te quiero dar muchísimas gracias, Señor, por el grupo de personas que van a tener la oportunidad, Señor, de observar esta enseñanza, este video, Padre. Y yo, Señor, suplico que cada persona, Señor, pueda revisar su propia vida, Señor, y encontrar, Señor, las respuestas que su alma requiere, Señor. Respuestas que tienen que ver con la existencia. Realmente crisis, como antes lo mencioné, crisis existenciales, se nos dan, Señor, aún después de haber empezado a caminar con Cristo. Pero Dios, tú sigues teniendo respuestas que nos encaminan, Señor, en la dirección correcta, en la dirección, Señor, a ti. Gracias, Dios, porque tú nos estás enseñando, Señor, que ese propósito primordial en nuestras vidas, Señor, es adorarte como merece ser adorado, Señor, que es consagrar nuestra vida, Señor, íntegramente a ti, Señor, en todas las áreas, en todos los aspectos, Señor. Gracias, que nos das la oportunidad, Señor, no solamente de haber recibido un mensaje que ha transformado, Señor, nuestras vidas, pero que Dios también podemos compartirlo, Dios, con otros para que tengan, Señor, también esa redención, perdón de pecados, salvación, vida eterna, Señor, que hoy nosotros, Señor, podemos tener esa seguridad, Dios, de que está en nosotros, Señor, que es un beneficio, Señor, para nosotros. Gracias, Dios, que podemos, Señor, compartir, Dios, con otros, que podemos, Señor, experimentar, Señor, esa gracia tuya, Señor, teniendo comunión. La verdadera comunión de los santos, Señor, es la que se da, Señor, en tu cuerpo, en tu iglesia, en la familia de la fe, Señor, a la cual hoy nosotros pertenecemos, Señor. Queremos, Dios, poder atraer a muchas otras personas, porque tú quieres, Señor, que el cielo sea poblado de toda persona, Señor, de toda raza, de toda tribu, de toda nación, Señor, de toda lengua, Padre, para que todos juntos, Señor, podamos levantar nuestras oraciones, Señor, a ti, nuestra adoración, Señor, a ti que la mereces toda, Señor. Gracias, gracias, Dios, que tú estás, Señor, permitiéndonos que unos y otros nos edifiquemos mutuamente, Señor, que Dios estemos disfrutando de los ministerios que tenemos, Señor, en la iglesia, que estemos disfrutando, Señor, de la diversidad de dones espirituales, operacionales, Señor, y también de los ministerios de Jesús, Señor, estamos disfrutando en la iglesia para crecer, Señor, para crecer juntos, y que Dios tenemos el privilegio enorme, Señor, de servir al Rey de Reyes, al Creador del universo, porque tú, Señor, eres el Creador del universo, porque es en ti, Señor Jesús, que habita toda la plenitud de la deidad, Señor. Tú has creado todas las cosas visibles y las cosas invisibles, Señor. Todo ha sido creado, Señor, por ti y para ti, Señor. Y nosotros entendemos que somos parte de ese gran propósito, tu propósito eterno, Señor. Y te damos gracias por tu amor, Señor, hacia nosotros, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por escuchar también nuestra oración. En tu precioso nombre hemos orado. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima.